Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Rivera Peláez, represento el equipo número 7 en el tema de centro de mecanizado. A continuación se presentarán los integrantes de mi equipo. Nahum Cristian Enríquez Peña. Sergio Caballero Chávez. Yeshua Emanuel Aguilar Basaldúa. Maximiano Francisco Ruiz Páez. Introducción. Un centro de mecanizado es una máquina automática capaz de realizar operaciones de maquinado en una instalación bajo CNC con una mínima intervención humana. CNC significa control numérico computarizado. En una máquina de CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no pueden lograrse manualmente, como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales. Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el maquinado de complejos moldes y troqueles. En una máquina CNC, una computadora controla el movimiento de la mesa, el del carro y el del husillo. Una vez programada la máquina, se ejecuta todas las operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador la esté manejando. Las operaciones típicas de un centro de mecanizado son aquellas que usan herramientas de corte rotatorio como cortadores y brocas. Este sistema de mecanizado destaca por su velocidad de producción, pero también tiene altos costos. Para ello, antes del comienzo del mecanizado, se programa la máquina con todas las instrucciones que ejecutará durante su trabajo. Durante la fabricación de la pieza, el control toma paso a paso las instrucciones programadas y las ejecuta. Para ello, está en contacto con los diferentes componentes de la fresadora y el torno a través de sensores y actuadores, de los cuales recibe datos y además le envía órdenes respectivamente. En los ejes de los carros longitudinal, transversal y vertical hay montados motores de avance que transforman el movimiento de giro de los motores en movimiento longitudinal del carro. Los centros de mecanizado poseen además las siguientes características. Son reconfigurables, por lo que pueden cambiar rápidamente de configuración para realizar diferentes tareas de mecanizado sobre una pieza o para cambiar la pieza que se fabrica. La flexibilidad y versatilidad debida al alto grado de automatización las hace capaces de realizar diversas operaciones de mecanizado de una pieza. También presentan una gran uniformidad en la producción, lo que las hace buena para la manufactura en serie y en masa. Presentan una alta velocidad en su producción y un buen acabado superficial. A continuación les hablaré acerca de la arquitectura electroinformática de un centro de mecanizado. Unidad central de proceso o CPU. Es el corazón del sistema. El microprocesador determina la capacidad real de la máquina CNC. Entre las funciones que tiene que realizar se encuentran: calcular la posición de los ejes y los desplazamientos de la máquina, controlar los diferentes modos de funcionamiento de la máquina. Desde el punto de vista de estructuración interior, se diferencian las siguientes partes. Almacén de programas. Aquí se almacenan todos los programas, inclusive sus archivos correspondientes. Memoria de trabajo. Un programa con el cual se requiere trabajar se debe llevar previamente a la memoria de trabajo. Periféricos de entrada. Son todos los elementos que sirven para suministrar la información a la CPU. Entre los más importantes están los siguientes: reglas ópticas y posicionadores. Conexión con el ordenador. El teclado. Por medio del teclado se comunica el operario con el control. Existen tres tipos de teclado: el teclado de diálogo, el teclado de programación y el teclado de servicio de la máquina. Con el teclado de diálogo se mueve el operario por la totalidad de las funciones que ofrece el sistema de control. El teclado de programación se emplea para escribir programas y editarlos o corregirlos. La pantalla. Por medio de la pantalla se comunica el control con el operario. Aquí le indica durante la programación
y durante el mecanismo las informaciones necesarias. Tacogeneradores. Los tacogeneradores montados en los motores de avance miden la velocidad de giro de estos y emiten la señal al sistema de control. Unidades de almacenamiento de datos. Actualmente los tipos más utilizados son disco duro, conexión RS-232 con ordenador. Ahora les hablaré de periféricos de salida. Son todos aquellos elementos que sirven para recibir la información que suministra la CPU. Entre los más importantes destacan todos los medios de comunicación de salida que interactúan usando el protocolo RS-232 para el intercambio de información. El monitor le informa al operario todos los sucesos que se están produciendo entre los diferentes procesos de comunicación. La unidad de enlace PLC. Una vez procesados los datos por la CPU, se transmite la información a los diferentes órganos de la máquina para que se procese la ejecución. Estos datos no los envían directamente a la máquina, sino que los hacen a través de la PLC, también llamados autómatas programables. Los controladores lógicos programables, o PLCs, Programmable Logic Controller en sus siglas en inglés, son dispositivos electrónicos muy usados en automatización industrial. Hoy en día son los cerebros de la inmensa mayoría de la automatización, procesos y máquinas especiales de la industria. Los PLCs incorporan ahora más pequeños tamaños, más velocidades en la CPU, redes y tecnologías de comunicación diferentes. Se puede pensar que un PLC como un pequeño computador industrial, que ha sido altamente especializado para presentar la máxima confianza y máximo rendimiento en un ambiente industrial. En su esencia, un PLC mira sensores digitales, analógicos y switches. Lee su programa de control, hace cálculos matemáticos y como resultado controla los diferentes tipos de hardware, tales como válvula, luces, relés, servomotores, etc., en un marco de tiempo de milisegundos. Ahora hablaremos del software que se usa en el centro de mecanizado. Se usan dos tipos de software, CAD y CAM. La abreviatura inglesa para las siguientes expresiones: 1. El diseño asistido por el ordenador, y 2. Fabricación asistida por ordenador. La fabricación asistida por computadora es un puente entre el diseño asistido por computadora CAD y el lenguaje de programación de las máquinas herramienta, como una intervención mínima del operario, como lo son los centros mecanizados. Debido a sus ventajas, se suele combinar el diseño y la fabricación asistidos por computadora en los sistemas CAD y CAM. Una función de CAD y CAM importante en operaciones de mecanizado es la posibilidad de describir la trayectoria de la herramienta para diversas operaciones, como por ejemplo torneado, fresado y taladrado, con control numérico. Las instrucciones o programas se generan en computadora y pueden modificar el programador para optimizar la trayectoria de las herramientas. Ejemplos de este tipo de software son el WorkNC, el Unigraphics, el CATIA, el CAMWorks, el GIPSCAM, entre otros. Los centros de mecanizado de gran producción utilizan cambiadores automáticos de herramientas que pueden albergar un número variable de útiles dependiendo de su diseño. Los cambiadores de herramientas reciben los nombres de carrusel de herramientas. El cambio de herramienta está controlado por programación CNC, caracterizándose por un giro de la torreta que coloca en la posición de trabajo aquella herramienta que es solicitada. En el caso de los carruseles de herramientas, para cambiar la herramienta se emplea un manipulador o garra adicional. La unidad de control de la máquina interrumpe el mecanizado para que el manipulador extraiga del carrusel que se ha girado hasta colocar al útil deseado en la posición de cambio la nueva herramienta. Simultáneamente, la garra opuesta del manipulador extrae la herramienta en uso del cabezal. Un volteo del manipulador coloca la nueva herramienta en el cabezal y a la usada en el hueco dejado por la primera en el almacén. La operación solo dura unos segundos. Los cambiadores de herramientas incorporan frecuentemente el posicionamiento lógico, que se basa en girar la torreta o el carro de forma que permite ubicar el útil deseado de forma más rápida desde la posición actual.
En nuestra investigación encontramos que algunos modelos de baja gama utilizan un PIC 16F887 en lugar de un PLC por ser más económicos. Se usan además porque este modelo de PIC tiene al menos 32 pines de entrada y salida. El motor de pasos que controlado por el PIC utiliza un MOSFET por bobina. Las salidas del PIC pasan por el buffer 4050 para que luego puedan ser conectados a los MOSFET. Además del motor a pasos, el PIC controla dos motores de corriente directa que a su vez son los que permiten el movimiento del carrusel de herramientas en los ejes X y Y. Estos motores están conectados en un puente H. Una vez que comienza la operación, el husillo retrocede a su posición de cambio. El carrusel en este momento también efectuará un movimiento de desplazamiento. Luego gira de manera que la herramienta a usar quede en posición para ser tomada por el brazo que realiza la operación de cambio. Por el momento ha sido todo. Agradecemos su atención. Mil gracias.